Este es un consejo que lo prediqué en pandemia, no esto que veo, sino que cuando me dijo el pastor hace unos días, pues predicas el domingo. Tomé unos apuntes y mirando, pues he estado mirando otras cosas. Bueno, en fin, yo voy a predicar la palabra del Señor. Amén. Amén, es lo que interesa. Amén, y que el Señor me tome. Amén. Así que yo quisiera que abrieras tus oídos, amén, y tu mente y recibieras la palabra del Señor. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor en Hechos, capítulo 2 y verso 41. Y dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el verso 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Que Dios nos bendiga con su palabra. Amén. Cuando dice que recibieron la palabra, fue el primer mensaje que predicó el apóstol Pedro con los 11 puestos en pie. El motivo de que el apóstol Pedro comenzara a predicar este sermón, que fue el primero que se predicó como iglesia, fue que estaban en el día del Pentecostés esperando la promesa en el aposento alto, y vino el Espíritu Santo y recibieron las lenguas. Todos sabemos esto. Y se hizo un estruendo, porque todos hablaban en lenguas humanas, y se agolpó la ciudad, y les sorprendió todo aquello porque les escuchaban oír en los idiomas propios de ellos. ¿Qué es lo que hablaban? Las maravillas de Dios. Aprovechando esto, el apóstol Pedro comienza a predicar, y después de predicar el sermón, lo que hemos leído, dice: y así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Este mensaje que prediqué en cierto momento, que no voy a hablar de esto, nos habla en los primeros capítulos, porque me llamó la atención cómo fue el crecimiento de la iglesia primitiva. De qué manera crecieron y en qué condiciones crecieron. Y en el verso 42 hemos leído lo que a mí me ha llamado la atención: que hay 4 principios fundamentales. Hay más, claro. El primer principio fundamental para el crecimiento y el sostén de la iglesia es que Cristo es la cabeza. Pero aquí, por parte de la iglesia, la actitud de la iglesia es que tenían 4 principios fundamentales para mí. Dice que perseveraban en 4 cosas. Muy bueno. Eso se escucha mal, ¿verdad? ¿No? Bueno. Perseveraban en 4 cosas. La palabra perseverar quiere decir continuar sin desmayar a pesar de las circunstancias adversas, sean positivas y negativas. Persevero, camino hacia una meta. La iglesia vemos que persevera en 4 principios. El primero es que perseveraba en la doctrina de los apóstoles. La segunda es lo que vamos a predicar hoy. En la comunión unas con otros, perdón, esta no es lo que voy a predicar. En el tercero, en el partimiento del pan y en las oraciones. 4 principios. Y a raíz de ahí, la iglesia iba creciendo de una manera extraordinaria. Cuando hablo de iglesia, no hablo solamente de números. La iglesia, aquí no se equivoca. Aquí sí podemos decir: ¿cuántos sois en la iglesia? 100 personas, pero hace falta saber
si las 100 personas son realmente iglesia. No me estoy metiendo con nadie, lo digo aquí y en todos los sitios. Pero cuando aquí habla de que 3.000 personas se convirtieron, es que realmente nacieron de nuevo. Amén. Porque es el Espíritu Santo el que inspiró. ¿Vale? El pastor se equivoca, Sansón se equivoca, pero el Espíritu Santo conoce quién realmente ha nacido de nuevo, porque ha sido Él el que nos ha hecho nacer de nuevo. Amén. ¿En qué perseveraban? En la doctrina de los apóstoles. Quiero pararme un segundo aquí. ¿Por qué en la doctrina de los apóstoles? En la enseñanza, en la palabra original. ¿Por qué de los apóstoles? Porque posteriormente en el futuro se iban a levantar más apóstoles que eran falsos, más pastores que eran falsos, y que iban a predicar doctrinas erróneas que iban a hacer tambalear la fe de la iglesia primitiva. Por eso tuvieron un buen principio. ¿Que perseveraban en qué? En la doctrina de los apóstoles, en la palabra. No hay crecimiento en la vida cristiana al margen de la palabra. Amén. Aleluya. Nadie puede crecer espiritualmente y como cristiano y como cristiana viviendo al margen de la palabra. ¿Quieres tener crecimiento espiritual? ¿Quieres tener crecimiento espiritual? Vive a la luz de la palabra. Esto sea de paso. Dice en 1 de Pedro, creo que es capítulo 2, dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual. Se está refiriendo a la palabra. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual. Amén. Un niño recién nacido para crecer necesita la leche materna. Amén. Y el niño cuando tiene hambre llora y desea tomar de la leche materna. Amén. Dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual. Y ahora dice: no adulterada, para que por ella crezcáis. Amén. No hay crecimiento viviendo al margen de la palabra. Tú no puedes medir, imagino el pastor, el crecimiento cristiano por los cargos, por los pastoreos o por todo esto. El crecimiento cristiano se vive cuando mi conducta se ajusta a los principios de la palabra, y digo amén por eso. Ahora dice: no adulterada, no manipulada, porque a veces el pastor y yo queremos manipular la palabra, adulterar la palabra a mi antojo y a mis propios intereses, y así no hay crecimiento. Podemos estar en la iglesia pero no son iglesia. ¿Por qué? Porque he crecido en cargos, he crecido en años, pero no he crecido en vida cristiana. ¿Por qué? Porque el crecimiento de la vida cristiana se vive y se crece viviendo a la luz de la palabra. Aleluya. No manipules la palabra. No manipulemos el evangelio. Nosotros, mis razones, mis formas, mi apellido, ay Padre, mis maneras tienen que adaptarse a la palabra, y no la palabra tiene que adaptarse a mí. Amén. Amén. Estoy mirando. Amén. Voy a dejar esto, vale, pastor, y voy a entrar en lo que yo quiero. Dice: perseveraban después, lo último, en las oraciones. ¿En qué perseveraban? En la palabra, el primer principio, y el último principio, en las oraciones. Hay que vivir en la palabra y hay que orar, y así hay crecimiento espiritual. Amén. También perseveraban en la comunión los unos con los otros. Y este detalle lo voy a dejar para otro día. Pero ahora vamos a entrar en esto que el Señor ha puesto en mi corazón. Perseveraban en el partimiento del pan. ¿Qué era el partimiento del pan? La Santa Cena. ¿Qué era el partimiento del pan? La Santa Cena. ¿Qué representa la Santa Cena? La muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. Te digo una cosa, que no hay evangelio sin cruz. No hay evangelio sin Cristo. Y la iglesia primitiva perseveraba
en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en las oraciones y en el partimiento del pan. Y ahora entramos. Amén. ¿Cuántos están gozando y dicen amén? Amén. Quiera el Señor que de la misma manera que he recibido gozo por esto que he apuntado hasta última hora, que tú recibas el gozo. Amén. Jesús dice, y habiendo dado gracias, voy a empezar así, lo partió el pan en medio de los discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y él dice, haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Y dice otra vez, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Jesús no les dijo, cuando vosotros veáis bien, cuando sintáis, haced esto. No, les da un mandamiento, haced esto en memoria de mí. Les da una orden. Luego entonces, la Santa Cena no es una opción, la Santa Cena es un mandamiento. Amén. La Santa Cena no es una opción. Bueno, la tomo si siento, la Santa Cena es un mandamiento. Sigue diciendo, dice, haced esto en memoria de mí. Que estamos recordando, que estamos trayendo a la memoria su muerte, ¿no, Vicky? Bien, su muerte te salvó. ¿A cuántos salvó la muerte de Cristo? Levantas tu mano y dices amén. Amén. Ahora, cuando nosotros participamos de la Santa Cena, hacemos memoria de que de lo que Cristo hizo hace 2000 años. Miren, pero no es un simple recordatorio. Pastor, esto me he dado cuenta esta mañana y me he gozado. Iglesia, quiero que os gocéis conmigo. Yo lo he entendido hoy, tú posiblemente lo has entendido antes. Pero mira, cuando dice haced memoria de mí. Mira, en la vida ha habido muchas personas que han salvado otras vidas, que han hecho hazañas, bomberos, rescatistas de estos, soldados, que han entregado sus propias vidas para salvar a su patria, para salvar a su barrio o para salvar a otras personas. Y cuando ha pasado el tiempo se recuerda a esas personas y hacen actos conmemorativos. Y levantan monumentos y hacen memoria de que unas personas entregaron sus vidas para salvar otras vidas. Amén. Pero ese recordatorio no trasciende al presente, no repercute al presente. Salvaron, pero murieron. Y se les recuerda y se les da honor y se les da aplauso y se levanta un monumento, pero al día de hoy ya no pueden salvar a nadie. Pero mi Cristo, cuando dice haced esto en memoria de mí, ¿por qué? Porque el Cristo que salvó hace 2000 años muriendo en la cruz, hoy en el año 2025 sigue vigente su muerte, sigue salvando. Y en el año 2050, si el Señor no viene, seguirá salvando. Él salvó, Él salva y Él salvará. Él limpió, Él limpia y limpiará. La muerte del Señor no la recordamos como un recordatorio del pasado. Haced esto en memoria de mí, porque Cristo salva. Aleluya. Bien lo ha dicho Vicky, está vigente su sangre, está vigente su muerte. Todavía tiene poder la cruz para salvar al perdido. Amén. Cuando venimos a tomar la Santa Cena, número 1, no es una opción, es un mandamiento. Y hacemos memoria de algo que sigue vigente hoy, que trasciende hasta el día de hoy. Aleluya. Aleluya. Y ahora sigue, el apóstol Pablo dice, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, está diciendo el apóstol Pablo, y estaba dando por hecho que la iglesia celebraba la Santa Cena. Y ahora dice, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga.
En la Santa Cena, esto es muy importante, iglesia, cuando vienes a tomar el pan y el vino, símbolos del cuerpo y de la sangre del Señor, hacemos memoria de algo que está vigente todavía. Amén. Y cuando hacemos este acto, no es que recordamos, yo he visto esto ahora, dice, así que todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, dice, la muerte del Señor anunciáis. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. Pasado, presente, futuro. Así que la Santa Cena, pastor, he puesto aquí, si no luego me corriges, es un anuncio. Aleluya. Amén. No es un recordatorio, es un anuncio de algo que sigue vigente. Oh. Amén. Niñas, cuando venís a tomar la Santa Cena, dejad los móviles. Cuando venís a tomar la Santa Cena, hacemos memoria de algo que está vigente, pero es un anuncio. ¿Qué anuncia la iglesia cuando estamos tomando la Santa Cena? Amén. Número 1, me tenéis que dar tiempo, la muerte del Señor. Número 2, la resurrección del Señor. Número 3, la ascensión del Señor. Número 4, la venida del Señor a por su iglesia. ¿Qué anunciamos la iglesia cuando tomamos la Santa Cena? Número 5, el ministerio de la sustitución. Número 6, que anunciamos el ministerio de la reconciliación. Número 7, que anunciamos el ministerio de la redención. Y número 8, que anunciamos el ministerio de la justificación. ¿Y qué estás diciendo con todo esto? Pues ahora lo explico de manera breve. ¿Qué anunciamos? La muerte del Señor. Y dice, la cual está registrada en el capítulo 27 y verso 50, donde nos dice, mas Jesús, amén. Dale ahí, amén. Aleluya. Ya me he emocionado. ¿Quién no se emociona cuando hablas de la cruz? Aleluya. Su muerte te dio vida. Y dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, está en la cruz del Calvario por expiación, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. Entonces el centurión y los que estaban guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. ¿Qué recuerdas cuando tomas la Santa Cena? Su muerte. Sí, pero lo sepultaron, pero no quedó en el sepulcro. Jesucristo resucitó de entre los muertos. Dice, ¿qué recuerdas? La resurrección del Señor. Dice, y entrando no hallaron el cuerpo aquellas mujeres. A los 3 días no hallaron el cuerpo de Jesús. Y aconteció que ellas estaban perplejas por esto. Y he aquí se paró junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y les dijeron, ay Padre, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Aleluya. Cuando vienes a participar de la Santa Cena, no es un cachopán que lo prepara Adolfito, no es un poquito de vino, representa la muerte del Señor y la resurrección del Señor. Sigue diciendo, es importante esto. 1 Corintios capítulo 15, tengo que decir versículos, porque primeramente os he enseñado lo que sí mismo recibí, que Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y dice, y que fue sepultado, pero atención, y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. Y dice también, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es entonces nuestra fe. Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana viviremos. Pero dice en 1 Corintios capítulo 15 y verso 20, mas ahora Cristo ha resucitado del
estamos anunciando la ascensión del Señor. Dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado. Y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, Jesús se iba, dice, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Alégrate, iglesia de Marín, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Jesucristo dijo en Juan 14, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Papa muchas moradas hay. Me voy pues a preparar lugar para vosotros, porque donde yo estoy, quiero que vosotros estéis. Jesús ascendió al cielo, está en el cielo, preparando lugar para ti. Ay, Padre, es lo que estás. Estamos anunciando la ascensión del Señor. Se marchó y ha hecho una promesa. Oye, ¿tienes miedo? Pues el Señor te dice, no se turbe tu corazón. ¿Creéis en mí? Creed también en Dios. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Se ha marchado el Señor y te está preparando lugar. Se ha marchado el Señor y tiene recogido a tus seres queridos. Amén. ¿Qué es lo que anunciamos? La venida del Señor. Apocalipsis 22, 20. Y el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Tesalonicenses 4, 16. Porque el Señor mismo, con voz de arcángel, con voz de mando y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Yo no sé si te da un nuevo significado cuando vengas a participar de la Semana. 4 cosas. Me faltan 3 o 4, que los voy a terminar un poco, porque no voy a decir todos los versículos. Necesito terminar este mensaje. Amén. Amén. Anunciamos su muerte, su resurrección, su ascensión, su venida, pero también anunciamos, esto me encanta, el ministerio de la sustitución expiatoria de Cristo. Lo digo así, de sencillo. ¿Qué significa? El ministerio de la sustitución, que Cristo en la cruz, quiero que abras bien los oídos, ocupó nuestro lugar, número 1, subió en nuestro lugar, número 2, y murió en nuestro lugar, número 3. Aleluya. Lo repito, quiero repetir. Amén. Cristo en la cruz ocupó mi lugar, sufrió en mi lugar y murió en mi lugar, cargando sobre sí el pecado de los hombres en los cuales estabas tú y yo, y recibiendo y sufriendo el castigo y la pena que María merecía. Esto se encuentra, hay muchos versículos en Isaías 53, que no lo voy a leer, pero voy a leer 1 de Pedro capítulo 2, verso 21 y 25. Pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo, atención, padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él, Cristo, nuestros pecados, los tuyos, los de tu familia, los de tus hijos, los de tu marido, los del pastor. Nadie está libre. Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo
cuerpo sobre el madero, para que nosotros, Marín, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, mas ahora habéis vuelto al pastor y al obispo de nuestras almas. Jesucristo fue el sustituto perfecto para salvar al hombre perdido. ¿Cuántos me dan un aplauso? A Cristo. Me falta la reconciliación, la redención y la justificación, pero voy a hablar un poco de la reconciliación. No os canséis. Cuando participamos de la Santa Cena, estamos haciendo el anuncio de la reconciliación. ¿Qué significa reconciliación? Arreglar dos partes que están enemistadas y peleadas. Dos partes, yo y el Currichi nos hemos peleado y nos hemos enfadado y nos hemos ofendido, pero ahora viene el pastor y nos arregla y nos reconcilia y nos volvemos a tener. Éramos enemigos, pero viniendo el pastor nos ha vuelto amigos. El pecado es una ofensa contra Dios, lo que provocó la separación y la enemistad del hombre con Dios, quedando rota la armonía y la comunión que Dios tenía con el hombre. Por eso tuvo que venir Cristo como el sustituto perfecto, para que por medio de su muerte en la cruz del Calvario poder reconciliar al hombre con Dios. Por eso Jesús dijo en Juan 14:27: la paz os dejo y mi paz os doy. Cristo es el único que pudo hacer la paz y arreglar al hombre con Dios. Hay muchos versículos que no los voy a hablar. Está Santiago 4:4, está Colosenses 1:20, que nos habla del ministerio de la reconciliación. Te adoro, mi Padre. Me da pena, por eso no quiero predicar los domingos. El ministerio de la redención. ¿Qué quiere decir esto que estamos anunciando? Comprar por precio a un esclavo y darle la libertad. El ministerio de la redención es pago de la deuda, deuda cancelada, el tetelestai del Señor, el consumado es, la obra terminada de manera perfecta, completo. Quiere decir, el ministerio de la reconciliación, el precio pagado. ¿Y con qué lo has pagado? No con oro, no con plata, no con cosas corruptibles, sino con la sangre preciosa de Cristo. Y ahora es el ministerio de la justificación. Ya ha terminado el ministerio de la justificación. Es que Cristo, en palabras así, se quita en la cruz sus ropas de justicia, hablando figuradamente, y te las viste a ti. Amén. Y Él coge tus ropas injustas y se las pone Él. Y ahora viene Dios Padre, y el castigo que merecías tú lo recibe el Señor por ti. Y cuando Dios te mira, te ve justo. No es porque seas justo, sino porque has sido justificado por la sangre de Jesucristo. Dejadme leer este versículo. Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente. Aleluya. Tú no has tenido que pagar nada, lo pagó Él. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, y de justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Hay que gozar, participar del pacto, como para venir, pastor, comiendo chicle, como para venir a participar del pacto. ¿Me dejas, pastor, que soy valor de aquí, soy tu amigo? Y lo hablo, para que yo esté 20 días sin venir al culto porque quiera, y luego vengo y participo del pacto. Ay, Padre, para que eche alguna maldición y luego participo del pacto. Ay, Padre, mira, significa más de lo que te he dicho. Amén. Porque todos los teólogos del mundo juntos
jamás podrán explicar la profundidad, la altura y la anchura de lo que significa la obra de Cristo en la cruz. Y ya he terminado, pero déjame decir esto. Dale, Adolfo. Así que cuando, eso es lo que recuerdo, o lo que anuncio, haciendo memoria de él, que está vigente. Pero yo anuncio por mi parte, hermano Sansón. Dale, Adolfo. ¿Sabes qué anuncio cuando tomo el pacto? ¿Me dejas bajar, pastor? Amén. Es el jefe. ¿Sabes qué anuncio? Cuando tomo el pacto, que yo recuerdo que antes estaba en tinieblas, mas por medio de Cristo anuncio que ahora estoy en luz. Antes estaba sucio, estaba manchado por el pecado, pero cuando participo del pacto digo, la sangre de Jesucristo me ha limpiado de todo pecado. Antes yo era esclavo del mundo, esclavo de mis deseos, esclavo del pecado, pero cuando tomo la Santa Cena estoy anunciando, Cristo me ha hecho libre porque Él pagó la deuda. Oh, ¿sabes? Antes por mi pecado, Diego, yo era enemigo de Dios. No, el Diego no. El Pascual tampoco, que es muy bueno. Pascual, tú eras enemigo de Dios. ¿Sabes qué es un enemigo? Un contrario. ¿Sabes qué es un enemigo? Un enemigo. Dile a la hermana que está a tu lado, antes eras enemiga de Dios. Que no había posible reconciliación, que no había concordia, que Dios no te podía mirar, que eras un enemigo. Pero cuando tomo la Santa Cena, estoy terminando, estoy anunciando, en Cristo he sido reconciliado. Antes era enemigo, pero ahora soy amigo. Cuando tomo la Santa Cena, estoy recordando que antes yo tenía un destino. ¿Sabes cuál era? Dilo. El infierno. Absalón, has crecido en una casa cristiana, pero si tú no hubieras tenido un encuentro con el crucificado, tu destino era el infierno. Tu papá no te podía salvar, tu mamá no te podía salvar, tu familia no te podía salvar, el rabbi no te podía salvar. Solamente ha habido una persona, uno que murió por ti, y Él te ha dado vida. Tu destino era el infierno, pero cuando tomas la Santa Cena, mi destino ahora por Cristo es el reino de los cielos. Dale un aplauso a Cristo que te ha salvado. Perdonad, hermanos, si me he extendido. Ya he visto que no me habéis perdonado. Lo he resumido todo lo posible. Amén. Gloria a tu nombre, Señor. Pero me goza. Cuando vengas a tomar la Santa Cena, el otro día el pastor predicó de una manera extraordinaria de la Santa Cena. Dijo cosas que yo no las sé decir, pero he dicho lo que yo sé y lo que me goza. Amén. Aleluya. Ahora no me preguntéis más de la Santa Cena, que no sé más. ¿Te ha hecho bien la palabra? ¿Te ha bendecido mejor la palabra? Cuando tomes la Santa Cena, recuerda que es un anuncio. Y anuncio